Nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Ayer hicimos un ejercicio con respecto al discurso y también con respecto a hacer un análisis discursivo a partir de los elementos comunicacionales que nosotros podemos observar y que también podemos palpar, ¿sí? Recordemos que el elemento de la percepción es el que nos ayuda a nosotros a discernir justamente qué es lo que pasa entre el proceso de entregar esta información en que llegue a nosotros y cómo nosotros lo vamos a poder interpretar, ¿ok? En ese sentido, es los ejercicios que hicimos el día de ayer, pues dentro de la evaluación, digamos, que nosotros vamos a realizar, sí se va a encontrar un pequeño ejercicio con respecto a lo que hicimos ayer prácticamente, ¿sí? Acabemos la unidad 3 para empezar con la unidad 4 y poder ir distribuyendo las actividades que quedan pendientes de este módulo, ¿ok? Me parece que nos quedamos aquí. Ajá, hablábamos acerca de la redacción. ¿Qué es lo que tiene que ser considerado y qué es lo importante al momento de nosotros poder hacer un buen proceso de redacción? Nos quedamos justamente en estos consejos, ¿no es cierto? En que tiene que ser sencillo, preciso, claro y conciso. Corto y conciso, ¿ok? Tenemos ¿qué es esto? Casi le saco a alguien de la reunión. Tenemos varios consejos para poder escribir de manera correcta. Listo, ahora sí. Piensa cómo vas a estructurar tu texto y cuál es tu público antes de iniciar. Sí conversamos de esto en varias ocasiones, ¿no es cierto? Para nosotros poder dirigirnos al público, para poder decirles el texto, digamos, o poder darles la conversatoria, darles la charla, el discurso, etcétera, tenemos que tener un objetivo en específico y este objetivo se tiene que alinear también al tipo de público al que yo me voy a dirigir. Recordemos que no todos los públicos están abiertos a ciertos tipos de comunicación, por lo tanto tenemos que crear esta forma de comunicar para poder llegar a nuestro público y de esta manera cumplir con nuestro objetivo. Vamos a evitar los párrafos largos, ¿sí? No hay que usar tantas oraciones que se tengan tantas palabras, tanto tecnicismo, porque esto puede hacerse de mejor manera cuando es muchísimo más sencillo. Recuerden que mientras más sencillos seamos, más fácil va a ser para nosotros llegar a nuestro público, ¿ok? Este tema de escribe como hablas, sí, pero no siempre, ¿sí? Nos referimos a la naturalidad, no nos referimos a escribir tal cual estoy hablando, ¿ok? Sino a que sea de la misma manera en la que nosotros estamos hablando, de manera natural. No utilizas más adverbios y adjetivos de los necesarios, ¿ok? Esto hace que la lectura sea muchísimo más pesada. Escribe números de letras hasta el 20, ¿sí? O sea, cuando nosotros vayamos o estemos escribiendo los números, lo vamos a hacer en letras. A partir del 20, pues empezamos a poner números, ¿ok? Entre sujeto y predicado siempre se tiene que poner una coma. Aunque sean las comas pequeñas, pausas en este sentido, no siempre nosotros lo usamos de manera oral, ¿sí? Recordemos que como nosotros nos expresamos de manera verbal, no es tal cual nos expresamos de manera escrita. De manera escrita tenemos que ser muchísimo más claros para poder transmitir las ideas que tenemos. Evita tanto queicismo, ¿sí? Y de queicismos. Es todo lo que es de, qué, ¿ok? El por qué. Todo eso tratemos de eliminarlo para poder explicarlo de una manera bastante digerible. Tratemos de evitar los extranjerismos, ¿ok? Todas estas palabras que son extranjeras, tratemos de evitarlo a menos que sea realmente necesario. Cuando nosotros es válido poder usar términos en inglés cuando no hay una traducción al español. Caso contrario, pues no es lo correcto usar el idioma inglés. Evita los tecnicismos, es lo que les dije, evita los tecnicismos y las palabras poco utilizadas en el habla cotidiano, porque eso puede causar en nuestro público una confusión. Mejor escribe en voz activa que en pasiva, ¿ok? El punto seguido separa las ideas. No nos olvidemos, el punto y aparte introduce a una nueva idea y el punto final finaliza esta idea. Hay que estructurar los párrafos por temáticas para no poder confundirnos. No abusemos de los signos de puntuación, ¿sí? Tienen funciones específicas, por lo tanto tratemos de no abusar de aquellas. Tampoco abusemos de la letra cursiva, de las negritas, ¿ok? Hay que tener un principio y un final contundente. Esa es la clave para poder escribir de manera correcta.
Lee tu texto en voz alta. De esta manera vamos a saber si nuestra lectura está realmente siendo, cumpliendo con el objetivo, que es llegar al público adecuado, ¿sí? Y compila si es que hay alguna situación, si es que hay alguna parte del texto que resulta incomprensible o que no se le está expresando de manera correcta, anotemos, porque eso es lo que vamos a ir puliendo, ¿sí? Cuando nosotros normalmente solemos hacer eso, cuando tenemos la defensa de una tesis, por ejemplo, cuando tenemos una exposición oral, ahí es donde nosotros solemos enfocarnos muchísimo en poder repetir, 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 repetir e ir anotando dónde nos estamos equivocando, ¿sí? Elimina todos los elementos y palabras que no aporten nada al texto, porque esto puede resultar ser redundante, ¿sí? Hay que evitar las redundancias. De cualquier duda, siempre tenemos que consultar el diccionario. Como les dije en las dos lecturas que estamos haciendo, y vamos a hacer una lectura más, si no entendemos algo, tenemos el diccionario, tenemos en el internet para poder justamente investigar a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y ahora sí vamos a ver un poquito de la comunicación empresarial. ¿Qué es la comunicación empresarial? Es aquella que se la realiza entre varias personas en distintas áreas de la vida, pero estas están estrictamente basadas en una serie de normas, digamos, para cumplir con los objetivos. Es un estilo de comunicación que es bastante formal, se suele usar normalmente en los trabajos, cuando estamos en áreas administrativas sobre todo. Es muchísimo más conciso, muchísimo más claro porque tiene objetivos específicos. Hay que ser lo más eficaces posibles para poder comunicarnos dentro de un ambiente empresarial y laboral. Dentro de esto vemos también lo que es la ética del comunicador empresarial. La ética de la comunicación empresarial nos está hablando acerca de todos estos elementos comunicativos que van a ser capaces de articular todos mis pensamientos, pero de manera crítica. Hemos hablado del pensamiento crítico durante todo este módulo, ¿ok? Y dentro de la ética, yo voy a saber y voy a poner justamente mi capacidad como profesional para poder dar la información de manera adecuada. Recordemos, ¿no? Que quien tiene información tiene que poder, ¿sí? Y el poder es algo que nosotros lo podemos trabajar en función de la información que tengamos, ¿ok? Y la ética corresponde justamente a eso. ¿Qué es lo que yo quiero compartir? ¿Qué es lo que deberían saber? ¿Qué es lo que no deberían saber ciertas personas, etcétera? Eso se basa muchísimo en la ética empresarial, ¿ok? Ya existen algunos principios claves para poder llevar esta comunicación empresarial de manera bastante fluida. Primero, lo más importante, ser lo más formal y cortés posible. Si es que yo le voy a pedir algo a mi superior, no le voy a decir, oye, me puede, por correo, oye, dame tal cosa, ¿sí? Si no es estimado, no sé qué, tenemos que mantener ese formalismo, ¿ok? A pesar de que seamos amigos o amigas, el tema del formalismo, digamos, es un sinónimo también de respeto con respecto al ámbito laboral, así que eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Es interpersonal, es decir, que en este sentido, la comunicación que nosotros estemos haciendo con respecto a cualquier tema tiene que considerar el punto de vista de los demás, ¿sí? No solamente el mío. Tenemos que tratar de construir un diálogo que no sea aislado, ¿ok? Tiene que ser versátil, es decir, que toda la comunicación debe tener un estilo y un tono discursivo de manera tal que pueda llegar el mensaje adecuadamente. Por lo tanto, vamos a utilizar ciertas herramientas para comunicar cada una de estas ideas e irlas adaptando de acuerdo al entorno en el que se va a desenvolver. Objetivo. Es importante entender cuál es el objetivo de esta comunicación empresarial, si es la de fomentar el diálogo, si es la de obtener información, si es la de difundir información. Con el objetivo claro de lo que yo voy a hacer, voy a ir planteando justamente mis objetivos específicos para poder continuar con el proceso de comunicación eficaz. El contacto continuo. Aunque el diálogo ya haya terminado entre nosotros, las personas que estamos dentro de la empresa, siempre los vamos a tener que estar relacionando con aquellos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que mantener un lenguaje verbal y no verbal cortés, ¿sí? Hay que cuidar muchísimo nuestras expresiones y nuestros gestos. En el ámbito laboral es
totalmente normal que haya alguien con quien no nos llevamos, ¿sí? O a quien no le agradamos o que no nos agrada. Pero estamos trabajando, hay que ser lo más profesionales posible, ¿sí? En el ámbito laboral no quiere decir que todos tenemos que ser amigos, que no, sino que tienes que ser lo suficientemente profesional para poder entablar esta conversación con las personas que te llevas como con las que no, porque al fin y al cabo son con ellos con quienes tú estás trabajando al diario, ¿ok? Con quien estás compartiendo diariamente. Si tú no tienes una ética profesional, pues es súper complicado que puedas tener al menos este comportamiento profesional, ¿sí? Hay varias formas de comunicación empresarial. Tenemos la verbal, que es la que hacemos casi todos los días cuando pedimos alguna cosa por la línea del teléfono, cuando vamos a los puestos de los demás compañeros, etcétera, es de manera verbal, presencial. ¿Sí? No verbal, que son las expresiones faciales y gestos, que es justo lo que estaba conversando hace un momento. Cuidemos muchísimo esta parte gestual, porque como les digo, si bien no nos cae alguien, pero tenemos que trabajar, pues, tratemos de controlar al menos nuestro rostro, ¿no es cierto? Nuestros gestos. Recuerden que muchísimo de la comunicación que recibimos, nosotros lo interpretamos más por los gestos, por lo que vemos que por lo que escuchamos, ¿sí? Y tenemos el que es a remoto, digamos, o sea, cuando estamos en la oficina y estamos mensajeando, cuando pido a través de correo electrónico, etcétera, ¿sí? Y existen distintas formas de comunicación empresarial, como les había dicho, o sea, distintos ambientes en los cuales desenvolvemos o nos desenvolvemos en el ámbito profesional. Primero tenemos la conversación, que es lo que la más común, la que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Cuando necesito algún requerimiento de secretaría, de colecturía, etcétera. Esta es la que yo lo hago en manera de conversación, no es un requerimiento en sí, es un pedido informal, ¿ok? Igual, como toda conversación, hola, ¿cómo estás? Por favor, necesito que me ayudes con tal cosa. Lo que pasa es que se me dañó, entonces quería saber si me puedes ayudar a tal hora. Sí, muchísimas gracias, estoy pendiente, hasta luego, ¿ya? Siempre tiene que tener una estructura. El saludo es lo principal que tenemos que hacer. Luego viene la parte de la introducción, digamos, o el planteamiento del problema, el desarrollo y la conclusión, tal cual, todo es estructurado. Tenemos otra forma en la que, otro ambiente donde se fomenta el tema de la comunicación, que es la negociación. Cuando estamos en una negociación, siempre vamos a tener un tema bastante fuerte con respecto a la comunicación. Hay varias escuelas de negociación. En el presencial yo les hago un ejercicio con respecto al tema de la negociación. Ahorita lo hicimos con ustedes, pero en base al discurso. Cuando estamos haciendo la negociación, hay distintas escuelas. Tenemos la escuela rusa, tenemos la escuela alemana, la escuela americana, la escuela árabe, la escuela japonesa, no hay una escuela latinoamericana, pero podemos desarrollarla porque tenemos características específicas por el mestizaje. En la escuela rusa, por ejemplo, ellos nunca buscan perder, ¿sí? Ellos quieren ganar a como de lugar, ellos se imponen porque se imponen, ¿sí? La escuela rusa está caracterizada justamente por poder entablar una negociación a partir de imposiciones, ¿sí? Yo quiero tal cosa, con un tono súper fuerte, súper cerrados a la negociación, porque ellos no van a negociar, ellos van a ganar, ¿sí? Entonces no quieren escuchar a la otra parte, solo quieren ganar, 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 y no importa la manera en la que lo hagan, lo van a hacer con imponerse, con el carácter, con intimidación, pero ellos nunca pierden, ¿sí? Nosotros somos también grandes negociadores. Cuando nosotros usamos la escuela rusa normalmente, cuando nos enojamos con nuestra pareja, por ejemplo, que yo tengo razón, entonces no voy a ceder y me pongo escuela rusa. No, 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 porque yo sé esto, porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, quiero tal cosa. Si no, no te perdono. Entonces, es así, ¿no? El condicionar, el poder actuar a partir de ciertos elementos que a la otra persona no le da más que ceder. Así no tenga la razón la otra persona, pues le está orillando con el comportamiento, con el lenguaje verbal, el lenguaje gestual, a ceder, justamente por eso. Porque la escuela rusa busca intimidar, busca eh, anteponerse ante las necesidades de los demás. La negociación con esta escuela es bastante complicada, porque no sabes, o sea, tú ya de entrada ya sabes que son bien complicados. Todos conocemos a alguien que tiene una escuela de negociación rusa. Complicados, ¿no es cierto?
Pero hay manera de desarmarles a esta escuela rusa. Tenemos por otro lado lo que es la escuela japonesa. La característica de la escuela japonesa es que es extremadamente cortés y amable. Es extremadamente amable, cordial, ¿sí? Con ellos, en cambio, funciona muchísimo el que mientras te trates súper bien, mientras vayas a negociar conmigo, vas a tener los mejores tratos. Desde el momento en el que nos conocemos, te voy a tratar como un dios, te voy a tratar como una diosa, te voy a dar todo, 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 todo para que tú te sientas bien. Es una manera de persuadir, ¿sí? Y cuando llegue el momento de decidir, lo voy a hacer también con persuasión, ¿ok? Cosa que cuando negociamos no me puedes decir que no, ¿sí? Hay personas que son así cuando queremos algo, cuando pedíamos permiso a nuestros papás cuando éramos adolescentes. ¿Qué hacían? Lavábamos los platos, la cocina, trapeaba, lavaba, chuta, nos volvíamos los más hacendosos en la casa, ¿no es cierto? Cosa que cuando íbamos ya a pedir el permiso, que los papás ya sabían por qué estábamos tan hacendosos, siempre era, mamita, te traje la merienda, ya arreglé toda la casa, ya colgué la ropa, ya lavé los platos, ¿puedo ya salir de fiesta este sábado? Sí, mamita, me porté bien, tengo buenas notas, ¿me dejas? Entonces, ¿qué va a decir la mamá? Complicado que te digan que no, cuando ya hiciste todo y está todo súper bien, entonces te mereces un premio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Ok, bueno, ya sal, pero a tal hora regresas. Y luego ya viene otro tipo de negociación. Tenemos la negociación directa y directa, pero en este caso estamos dando un poquito con respecto a las escuelas de negociación. La escuela japonesa se caracteriza justamente por eso, por tener una negociación que es raya en lo extremadamente cortés. Cuando en relaciones internacionales justo te toca negociar con los japoneses y todo este comportamiento es de la sociedad, es cultural. Todos esos memes o TikToks que ven de cuando te ofende un asiático y ven que se recontra que disculpan, no es chiste, en serio son así. Es su cultura, es su forma de desarrollarse como sociedad a partir de esa forma de negociar, de obtener las cosas a través de la cordialidad. Cuando en los negocios internacionales se negocia con una escuela japonesa, desde el mismo momento en el que se conocen, de pronto ya les envían regalos, si es que tienen que viajar, ya les reciben con todo un comité de bienvenida, los mejores hoteles, la mejor comida, el mejor entretenimiento. O sea, te hacen vivir una experiencia súper, súper, súper completa que al rato de negociar tú estás tan satisfecho, tan feliz, tan emocionado, que vas a decir, sí, me encanta, quiero verte otra vez. Necesitamos seguir negociando porque esto fue espectacular. Si así me tratas ahorita, ¿cómo va a ser después? ¿Sí? Entonces, esta escuela japonesa es la que normalmente puede em, desarmar a la escuela rusa, porque es extremadamente amable. Pero como ellos tienen esa estrategia de poder obtener a través justamente de la amabilidad y de la cordialidad, no van a perder, van a tratar siempre de ganar. Y si es que ven que en realidad no van a ganar, entonces ahí sí aplican la de, bueno, ya, mitad, mitad, cedamos. O hacen la manera en la que, ok, tú también estás ganando, pero yo voy a ganar más. ¿Ok? ¿Me hago entender? Son súper cordiales. Por otro lado, la escuela estadounidense de negociación es una escuela del ganar-ganar, entre comillas, porque en realidad en la escuela americana no les interesa que tú ganes. Solo te hacen creer que tú estás ganando, ¿sí? Es una manera de negociar en la cual tú sí te sientes intimidado. También tenemos esas, nosotros al diario vivir nos encontramos con todas esas personas. Es una escuela que sí te intimida, pero no es que te intimida porque sea una escuela rusa de imposición, ¿ok? Sino se basa muchísimo en un tema de adquisición, ¿ok? Entonces comienzan por ahí. Entonces ellos te van a dar todo el contexto de por qué estás haciendo lo mejor de tu vida al negociar con nosotros, porque vas a salir beneficiado en todo, absolutamente en todo. Va a ser un ganar-ganar. Entonces tú me das de esto y yo a cambio te doy esto. Y en un futuro, si negociamos, te voy a dar el triple, pero tú ahorita me tienes que dar lo que te estoy pidiendo, que es 10 veces más de lo que yo te voy a dar. Lo hacen de tal manera en la que te comienzan a confundir. Estas negociaciones son de la escuela americana, por lo general son súper rápidas, porque tienen una manera de envolverte tan rápido que cuando ya dijiste sí, ya, sí, cerró, listo, perfecto, ya se cerró, gracias, ya está tu palabra, listo, gané. Te das cuenta y tú no ganaste nada.
Entonces, estas suelen ser las que más se demoran en poder, perdón, las que más fácil se logran concretar. La escuela japonesa es la que normalmente se demora muchísimo más, ¿sí? Porque ellos necesitan saber con quién están negociando, necesitan conocer todos los aspectos de esa persona, organización o empresa. Y así tenemos algunas escuelas de negociación. En el ámbito empresarial es súper importante que conozcamos qué tipo de persona es la que yo tengo al frente para saber negociar. Entonces, si mi jefe es de escuela rusa, no voy a ir yo también a escuela rusa, ¿no es cierto? Piedra con piedra, nos pegamos. Voy a tratar de ir de otra manera. Entonces, si mi jefe es escuela rusa y te impone, chuta, entonces no puedo llegar yo así. Entonces voy a tratar, ok, esta persona le gusta el café, entonces le voy a comprar una tacita de café, ahí un empaque, toma, ¿cómo estás? Oye, tratamos de ser lo más cordiales para que comience a bajar el nivel de estrés. Y ahí es donde nosotros comenzamos poco a poco a meternos. Y nos ha pasado, ¿no es cierto? ¿Y te acuerdas que yo te pregunté el otro día? Pero si no te acuerdas, te voy a hacer acuerdo. Yo necesitaba vacaciones. Tal fecha, yo sé que estamos en una época súper alta de demanda, pero tengo una propuesta. A ver, escúchame y dime qué te parece. Y empieza la negociación. Tiene muchísimo, ojo con esto y lo hemos conversado, tiene muchísimo que ver nuestro tono. Entonces, si es que yo quiero pedir algo con escuela japonesa, pero mi tono es, a ver, quiero vacaciones de tal fecha a tal fecha. ¿Creen que vamos a conseguir algo? No. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta también esta forma de comunicarnos a nivel empresarial. Tenemos también lo que es una reunión, que es la que todo el tiempo estamos teniendo. ¿Ok? La reunión permite la participación de todo el equipo. Y la discusión, que es un intercambio de opiniones sobre los distintos procesos. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros también a tener un tema de retroalimentación. Cuando hablamos de discusiones, no estamos hablando de peleas, de cómo se pelean en la oficina, no, sino de un intercambio de opiniones. Y se acuerdan lo que les dije el otro día, nosotros no peleamos con las personas, peleamos contra las ideas. ¿Sí? Nuestros enemigos no son las personas, a veces ni siquiera los enemigos son las ideas. Simplemente es saber separar el tema de la persona con respecto en este caso, lo laboral de lo personal. Si es que en chuta justo tuvimos una discusión. No va a decir que saliendo del trabajo yo le voy a pasar empujando porque es un idiota que en la reunión me hizo enojar. ¿No es cierto? No. Hay que aprender a ser profesionales. Y eso es parte de la ética profesional. La conferencia de prensa, por otro lado, es donde tenemos a personalidades o representantes de organizaciones que nos van a exponer sobre algo en específico, pero se abre un tipo de ronda de preguntas para que puedan justamente contestar a la prensa en especial. Tenemos a hablar en público, que lo hacemos todo el tiempo, esa manera de monólogo, ¿ok? Correspondencia comercial, que esto ya es un tema de canales de comunicación oficiales a través de cartas, presentaciones y licitaciones, que es lo que nosotros también solemos hacer en el tema de comunicación empresarial. Y existen varios tipos de comunicación empresarial. Tenemos la legislativa, la diplomática administrativa de oficina, que es la más común, ¿sí? Pero en esta también existen estas formas en las que vamos a comunicarnos. Tenemos el manipulativo, que es un diálogo en el cual la persona quiere influir a la otra y conseguir un objetivo, como por ejemplo, ¿qué? El discurso. El humanista, en el cual implica el apoyo del equipo y la orientación justamente para un objetivo en común. En este tipo de estilo de comunicacional empresarial es donde nosotros tratamos de hacer que todo el equipo se motive, ¿sí? Para poder cumplir con los objetivos. El ritualista se trata de una tradición de una persona que se comunica con sus superiores. Se utiliza justamente para elevar la autoridad, ¿sí? Y ahora sí, dentro de todo este proceso comunicativo, tenemos lo que es el ensayo. El ensayo es una forma en la cual nosotros vamos a expresar nuestras ideas, ¿ok? De manera estructurada. El ensayo nos va a ayudar, primerito, a poder estructurar las ideas, que ya les mencioné. Segundo, a saber desarrollar nuestros argumentos, al saber plantear argumentos y a la vez desarrollarlos, ¿ok? Tercero, hacerlo más hábiles posible con un tema que podamos tener, fomentar muchísimo la creatividad. Entonces, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, el aprender a hacer un ensayo nos va a ayudar, ¿sí? Porque tiene todas estas características. Recuerden que todo lo que es comunicación eficaz y efectiva se lo logra a través de una comunicación estructurada.
Tenemos varias partes del ensayo. Tenemos la introducción, el desarrollo, la conclusión y, bueno, en este caso la biografía y me falta una que es el título, ¿sí? La introducción. Les voy a abrir una guía que yo les subí a la plataforma. A ver, espérenme. Aquí. Esta es. De aquí es. Ya. Tenemos aquí es una guía para saber hacer un ensayo, ¿sí? Entonces, esta guía es súper práctica, es súper cortita. Son 13 hojas, pero obviamente hay que quitar de la lista la carátula, etcétera. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un documento escrito de comunicación escrita que normalmente se lo hace en prosa, ¿sí? Verso lo hacemos poesía prácticamente, la prosa es un poco más narrativa. Por lo general los ensayos son breves, ¿sí? Y expone una interpretación personal sobre cualquier tema. El objetivo del ensayo es la de pensar, la de analizar, interpretar y la de evaluar un tema. Hay varios criterios que hay que considerar para hacer un ensayo, pero estos también ya lo vimos al momento de conversar con respecto a lo que son las características de un buen comunicador, ¿no es cierto? La coherencia, la consistencia, la claridad, la concisión, profundidad, pertenencia, argumentación y elegancia. ¿Sí? Son algunas de las características y criterios que vamos a usar para hacer un ensayo. Tenemos varios tipos de ensayos. Tenemos 5 tipos de ensayos aquí en este texto. El primero que es un ensayo filosófico reflexivo, en el cual nosotros vamos a tener como objetivo la de causar ese sentido de reflexión en el ser humano, ¿sí? Vamos, por ejemplo, cuando hablamos del mundo físico, del universo, de cómo funciona el tiempo en el universo, que no existe. Entonces nos hace pensar a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo ¿Cómo se explica el tema de las dimensiones? Por ejemplo, a través de las teorías de Isaac Newton, en el cual luego esas fueron las bases para poder explicar el tema de las dimensiones, ¿ok? Donde tenemos la profundidad, etcétera, que nos hace pensar más allá con respecto a la simple teoría, que no es tan simple, de la gravedad, ¿ok? Y comenzamos a entrar en un plano bastante filosófico de, ok, entonces, si existen varias realidades, ¿en qué realidad estoy? No sé si les ha pasado alguna vez leyendo todas esas cosas o viendo videos con respecto al espacio. Entonces, el universo no se está, el universo se expande. O sea que nosotros vamos a terminar, se expande. O sea, hay tantas cosas que el mundo físico nos lleva a nosotros a poder reflexionar, que a veces ocurren las famosísimas crisis. ¿Ok? La información, cuando nosotros nos adentramos con respecto al tema de la información, siempre vamos a caer en una crisis, porque comenzamos a cuestionar nuestra propia existencia. Y eso es lo que hacen también los ensayos filosóficos. Quien ha leído libros de filosofía o textos reflexivos con respecto a eso, sí llegas a cuestionarte sobre el tema de la existencia, de todo. Y si es que está bien redactado y logras justamente a través de tu buena redacción, eso pues cumpliste tu objetivo, ¿ok? Que es llevar a la reflexión de este tema con el público que leyó el texto. Tenemos también un ensayo que se llama de crítica, en el cual nosotros vamos a hablar y enjuiciar hechos o ideas de lo que sea, ya sean históricos, artísticos, sociológicos, y cuya modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. Por ejemplo, cuando hablamos de Grecia y de cómo surge el tema de la otredad. Entonces empezamos, ¿qué es la otredad? Entonces la otredad es un término que se acuña para referirse a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Entonces los otros es un término que se comienza a desarrollar en Grecia, cuando estábamos en plena época de la democracia, del desarrollo del sentido de la democracia. Pero la democracia no era para todos, solamente era para ciudadanos. Pero ¿quiénes eran los ciudadanos? Eran hombres que tenían de cierta edad a cierta edad, que no tenían ningún inconveniente ni ninguna discapacidad, ¿sí?
Estos hombres que eran funcionales, que eran fuertes, que tenían, además de eso, un aspecto bastante saludable, son los ciudadanos. ¿Y los demás quiénes son? Los otros, ¿no es cierto? ¿Y quiénes están incluidos en los otros? Las personas que tienen discapacidad, porque no son funcionales dentro de la sociedad. Estoy refiriéndome al tema de Grecia, por si acaso. Están los ancianos, porque no me ayudan a generar nada, entonces son los otros. No pueden ellos tener derechos, mucho menos en un sentido democrático, porque no son ciudadanos. No me sirve. Mujeres, que las mujeres no piensan, no tienen, son objetos, ellas solamente son para servirnos. Entonces, son las otras, ¿sí? Las minorías, los niños, ¿ok? Todo lo que no sirva dentro de la sociedad son los otros. Y los demás, porque tenemos los otros y los demás. Si nos damos cuenta, los términos, cómo funcionan. Y los demás son los ciudadanos. Y son a ellos a los que nosotros tenemos que agradecer que tengamos derechos. Como por ejemplo, que las mujeres en Grecia me permitan salir a ver cómo se reunían en esos pantenones, ¿sí? Eso ya es un privilegio, porque estoy viendo cómo se reúnen los ciudadanos cuando yo no soy ni eso, ¿ok? Entonces comienza a evolucionar este tema de la otra edad y comienza a darse otro sentido. ¿Se acuerdan que hablamos que la lengua se modifica? ¿Sí? Todo el tiempo está modificándose la lengua, las palabras. Y los otros se resignificó, porque ya se le quitó el término despectivo de los otros, ¿ok? Igual, cuando nosotros nos referimos a alguien, a un grupo que no, no, que ahí están los otros, ahí está la otra, sí. Entonces entendamos de dónde parte estos términos. No es porque por ahí la otra, es porque tiene un significado y es un significado social y político desde miles de años, ¿sí? Y la otra edad nace a partir de poder resignificar todos estos espacios y poder resignificar el significado de la palabra, siendo redundantes. Y nos habla de un sentido de inclusión. Y el mismo término de la inclusión es bastante excluyente. Pero hablamos que los otros no son malos, ¿sí? Los otros no es que no sean ciudadanos, simplemente son personas que tienen distintas condiciones, no solamente en la parte física, ¿ok? Y ser mujer no es una condición, sino que tienen distintas características. Entonces comenzamos a dotarle de sentido a los ciudadanos, a las palabras, a las personas, y hablamos de la otra edad, o sea, de incluir a todos. Y ahí viene el término todos, ¿ok? Tenemos el término otro, los demás y todos. Todos y todas. Y ahora que estamos con lo que es mencionar a todos y todos, ¿ok? Entonces, estos ensayos críticos van a enjuiciar cualquier tema. En este caso, pues les hablé acerca del otro y de cómo se resignifica. Entonces, es una crítica hacia una sociedad en la cual existía muchísima discriminación, pero se justificaba porque estábamos en plena metrópoli, en plena época del desarrollo de la conciencia humana. La cuna del pensamiento es Grecia. Entonces, ¿cómo tú puedes irte en contra de los grandes pensadores de la época, no es cierto? Pero ahora sí podemos hablar de cómo esa sociedad, sí, tuvo un desenvolvimiento político que nos dio las bases a todos en el tema político y social, pero que tenía también muchos temas que ahora son cuestionables. Ahora que somos todas y todos ciudadanos, ¿sí? Podemos cuestionar. Tenemos un ensayo descriptivo en el cual ya es un poquito más, digamos, liviano con respecto al nivel que yo voy a poder introducirme en el texto, porque aquí vamos a desarrollar temas científicos, ¿ok? ¿Cómo se originan los arcoíris? Entonces, es un poco más descriptivo, comienza a darte más cuestión de imaginación, ¿ok? De creatividad, más no de reflexión o de crítica. Tenemos el ensayo poético, que es del literario, digamos. Se basa en cualquier asunto que se transforme en un objetivo artístico, recurre a la fantasía y a la imaginación. ¿Alguna vez han leído el ensayo de la ceguera de José Saramago, quizá?
O el Metamorfosis. La Metamorfosis en sí es un ensayo también y es una crítica súper fuerte a la sociedad. Entonces ahí viene el término kafkiano. Lo kafkiano es de nos referimos a lo absurdo, ¿sí? Kafka es el autor de La Metamorfosis, que yo estoy segura que en algún punto nos han de haber mandado a leer y que no nos acordamos, en el cual hay una persona que se convierte en una cucaracha, en un escarabajo, ¿ya? Entonces eso es kafkiano, porque es algo realmente absurdo, ¿sí? Que no pasa, no existe. Es absurdo que pase esa situación, pero él lo hace de una manera, o la narración es poética y es literaria, que en ese momento a mí no me comienza a generar ningún tipo de crítica, pero que tiene una crítica bastante cruda cuando ya lo comenzamos o comenzamos a verle el lado de, digamos, de esta parte de la reflexión. Todo nos va a hacer reflexionar, pero en distintos niveles. Entonces, el poético es justamente eso. En el ensayo de la metamorfosis o en el libro de la metamorfosis, hace una crítica súper fuerte a la autoestima, hace una crítica más fuerte aún con respecto a los temas mentales, a la depresión, al suicidio, ¿sí? A cómo la sociedad te puede matar, cómo hasta tu misma familia a veces te puede orillar a querer matarte, cuando tú estás en un estado de conciencia realmente bajo, ¿sí? Entonces, Kafka nos habla de estos temas a partir de un ensayo que es absurdo, que se convierte en un escarabajo. Entonces, todo lo que es kafkiano, eso es un dato para que se grabe. Todo lo que es kafkiano nos referimos a lo que es realmente absurdo. Y tenemos un ensayo personal o familiar en el cual nos revelan de carácter personal del autor, ¿sí? Cuando yo quiero hablar de mi vida, estilo ensayo. Entonces, ¿por qué tal persona ¿por qué? A ver, digamos de un ejemplo real para no. Uy, ya sé cuál puede ser un tipo de ensayo personal familiar, justo lo que vimos, lo que les dije ayer, ese documental de Guillermo Lazo, en el cual nos contaba con obra y gracia todo lo que hizo en su tiempo de gobierno. Entonces, él lo hace de manera visual. Entonces, nos está contando, es un ensayo sobre la pasión de Guillermo Lazo en el Ecuador. Entonces, en su forma de narrar, nos está enseñando a nosotros de por qué él ama tanto al país y qué es lo que a él le hizo mover realmente sus emociones para poder decir, esto es lo que yo quería hacer por los niños, etcétera. Entonces, es bastante personal del autor, ¿ok? Depende de cómo se ha narrado, pues, o cumple o no con su objetivo. Yo, en este sentido, digo que no sé, no creo que haya cumplido con el objetivo, pero suele ser así con las figuras que son políticas o son famosos, hacen este tema, ¿no es cierto? La típica biografía, tipo ensayo, ¿sí? Hay características también que tener en cuenta al momento de hacer un ensayo. Es una estructura libre, o sea, el ensayo puede ir desde lo descriptivo hasta la interpretación a la reflexión, ¿sí? No hay un formato específico. Si es que tu ensayo es reflexivo, no te puedes pasar a lo literario. Jamás, ¿sí? De hecho, ahí está la riqueza de poder nosotros escribir. Justamente, cada nuestro cerebro, nuestra imaginación comience a experimentar y comience a crear, ¿sí? Es una obra que yo estoy creando, por lo tanto la estructura es libre. Tiene que ser sintético y breve. Cuando yo hago los ensayos cortos, son justamente eso, porque el tema tiene que ser tan digerible y tan fácil de entender que lo puedo hacer en 2 hojas, ¿sí? El ensayo siempre va a partir de una reflexión de otros, tiene que convencer a los demás por medio de argumentos. Entonces, si yo quiero convencerles a ustedes de que el cielo es verde, tengo que exponer mis argumentos. ¿Por qué el cielo es verde? ¿Sí? Y voy a narrar de tal forma que ustedes al final se logren cuestionar. Si es que ya se cuestionaron si es que el cielo es verde o azul, pues lo logré. Logré mi cometido con respecto al ensayo. ¿Ok? Pero eso se hace cuando tenemos una estructura realmente diseñada, que ya vamos a ver. Y el ensayo tiene un carácter discursivo. Es por eso que ayer vimos el discurso, porque a mí me gustan mucho los discursos. El tema de poder estudiar un poquito el tema del análisis del discurso, a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque todo parte desde un discurso, todo, ¿ok?
Si yo quiero darles una noticia a ustedes, tengo que crear un discurso, tengo que crear una línea discursiva para poder darles tal noticia. Si es que yo quiero a ustedes convencerles de algo, tengo que preparar un discurso, ¿sí? Si es que yo quiero decirle a mi novio que me perdone, tengo que preparar un discurso, ¿sí? Y voy a usar este argumento y le voy a decir que es lo mejor que me pasó, no, esto no, porque la otra vez se enojó. Entonces, cambiemos y comenzamos a pensar y comenzamos a diseñar en nuestro cerebro, en nuestro celular o en la computadora, ¿qué le voy a decir? ¿No es cierto? Estoy segura que todos en algún punto de la vida hicimos un blog de notas o en otro chat escribimos todo, ¿no es cierto? Estoy enojada contigo porque me dices, no, 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 digamos de esto, cambiamos de estructura, hagamos de esto. Le voy a decir esto para que se no, no, mejor no. Comenzamos a crear un discurso para que al final del día nuestra novia, nuestro novio nos perdone. O más fácil, le vamos a persuadir para que él se disculpe. ¿No es cierto? A pesar que la culpa la tuve yo, pero le voy a persuadir para que él se disculpe conmigo. Porque yo soy tan buena que nunca hice nada. Te enojaste de gana, que no sé qué, ya te disculpo. ¿No es cierto? Así funcionan los discursos. Teníamos nosotros antes, aquí en el Ecuador, en el tema político, hablábamos del populismo. Y teníamos un presidente que decía, deme en un balcón y gobernaré. ¿Por qué creen que él lo lograba? Es porque tenía siempre un discurso preparado. Y estos discursos llegaban justo a ese pueblo que necesitaba escuchar eso, ¿ok? Entonces, teníamos, nosotros nos acordamos, ¿no? ¿Qué presidente fue el que nos dijo eso? Deme en un balcón y gobernaré. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Vasco Ibarra, profe. No te escuché. A ver, díganme, Vasco Ibarra. ¿ya? ¿Saben cuántos gobiernos tuvo? Dadme un balcón y gobernaré. Creo que fue 3 periodos, creo. Era un orador nato. Denme un balcón y gobernaré. Dadme un balcón y gobernaré. Velasco Ibarra fue uno de los presidentes que tuvo en su haber bueno, no la mayoría, pero sí muchísimo tiempo de gobierno. ¿A través de qué? De la oratoria, del discurso, ¿sí? Era muy buen orador. En la historia ecuatoriana también tenemos al famosísimo Jaime Roldós, ¿no es cierto? Que tiene uno de los mejores discursos de toda la vida, que hasta el día de hoy la seguimos nosotros ahí, las únicas frases que nos acordamos, ¿no es cierto? La de este país amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y con ese ímpetu que él lo decía, todo el mundo, ¡ah! ¿No es cierto? Rafael Correa, él es un orador súper capaz, pero ahorita ya pasaron tantas cosas, pero en su tiempo él tenía una forma, no es que sea un buen orador, ¿verdad? Rafael Correa. Lo que él tenía era carisma. Entonces, por eso es que a veces su discurso llegaba, era súper direccionado, o sea, el discurso de él no era para todos, era un grupo en específico, ¿ok? Por eso es que había un montón de gente que simplemente no le creía, porque el discurso no era para ellos, ¿ok? Guillermo Lazo para nada, ese sí no tiene nada de orador, y peor Lenin Moreno, ¿sí? Entonces comenzamos a ver qué es lo que sucede con estos candidatos, porque el discurso, ayer según lo que vimos, tiene que tener una intención, ¿no es cierto? Y tiene que saber llegar a la gente. Por lo tanto, ¿eres amado o eres odiado? ¿Por qué Barack Obama sigue siendo uno de los presidentes más queridos en la historia de Estados Unidos? Porque era un excelente orador y tenía muchísima seguridad, ¿sí? Entonces, el ensayo tiene que tener sí o sí un carácter discursivo. Todo lo que nosotros hacemos en toda la vida tiene carácter discursivo. Cuando queremos ir a pedir un aumento, tenemos que ver los argumentos y cómo le voy a decir. Tengo que persuadirle. Si quiero que sea mi novia, bueno, ahora es mucho más fácil, ¿no es cierto? Ser novios. Ya salen un ratito y luego ya hacemos novios. Pero antes sí era un tema de preparemos, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Etcétera. ¿No es cierto? Todo tiene un carácter discursivo, no nos olvidemos.
Y como les mencioné, el ensayo tiene distintas partes. Por un lado, tenemos el título que les vamos a dejar al final. La introducción es el momento en el que yo voy a decir de qué se trata mi ensayo. Aquí yo voy a plantear, más que el problema, voy a plantear el tema de comunicación, el tema de discusión, ¿sí? En este pequeño párrafo de introducción, yo tengo que sí o sí atraer el interés de mi lector, ¿ok? Tiene que tener alguna oración que ayude a conectar la idea principal con el tema que yo tengo, ¿sí? Presenta una serie de puntos que apoyan el desarrollo del tema. Estos se presentan en el orden que se desarrollará el tema, o sea, es estructurado, ¿sí? Entonces, nuevamente, en la introducción por lo general suele ser un párrafo, 2 párrafos máximo, pero cortos, que no pasen las 10 líneas, porque si no ya es muy largo, en el que yo voy a plantear el tema de discusión, en el que yo voy a escribir de tal manera que voy a atraer a mi público, en el que yo voy a usar una oración que va a establecer esta idea principal del tema, me va a encerrar de lo que voy a hablar aquí y presenta cuáles son los puntos que yo voy a desarrollar más adelante, ¿ok? Tenemos, eh, aquí está, les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos la segunda parte o el segundo momento, que es el cuerpo. En el cuerpo yo voy a desarrollar, ¿sí? Voy a desarrollar estos argumentos que a mí me van a permitir justamente a exponer lo que yo te puse en introducción, aquí ya lo voy a desarrollar, pero no lo voy a desarrollar solamente con lo que salió de mi corazón o de mi estómago o de mi cabeza. Lo voy a desarrollar con fundamentos, ¿sí? Con teorías, con argumentos. Yo voy a argumentar y te voy a decir el por qué te digo que el cielo es verde. Hay un ensayo, verán, hace un año y medio, creo, sí, hace un año y medio un chico de primer semestre me hizo uno de los mejores ensayos que yo he leído, que era El tiempo no existe. Entonces, desde el primer momento que yo leí El tiempo no existe, ¿o tú qué crees? Me quedé como que, ese era el título. Dije, no lo sé, a ver, leamos. Entonces, él comenzó, y fue súper chistoso porque él empezó hablando de un videojuego. Entonces yo decía, ¿de qué está hablando este hombre? Entonces comencé a leer, ¿no? En la introducción y narraba, ¿no? Del videojuego. Entonces, de pronto, no sé qué jugador entró en tal dimensión y comenzó a, bueno, les resumo porque es muy largo, a tener una interacción con ciertos científicos y luego él comienza a cuestionarse sobre la existencia, sobre el tiempo. Y comenzamos, y luego en la parte del cuerpo comienza a desarrollar. Isaac Newton nos dice tal cosa con respecto a la gravedad y afecta al tiempo. Albert Einstein nos dice tal cosa, pero el que acuña este término de que el tiempo no existe es Stephen Hawking. Y él tiene estas 4 leyes específicas que nos habla de por qué el tiempo no existe. ¿Y a qué me refiero con esto? Y comenzó a desarrollar de tal manera que fue muy buen ensayo. La conclusión fue súper buena. Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no? En el cuerpo vamos a exponer y vamos a hablar sobre las ideas, pero de manera más amplia, que yo coloqué en un primer momento, que fue justamente en el de la introducción. Me olvidé. Dice, aquí se desarrollan cada uno de los puntos sobresalientes enumerados en el primer párrafo. La oración principal de cada párrafo introduce el subtema. Los demás oraciones amplían el tema, pero con evidencias, ¿sí? Como les dije. Partes de un ensayo, la última es la conclusión. ¿Qué es lo que voy a tener aquí en la conclusión? Voy a tener prácticamente un resumen breve de la idea principal y estos puntos de apoyo, o sea, el desarrollo. ¿Sí? Se presenta la opinión personal del autor en forma breve y precisa y se puede expresar en 2 o 3 oraciones. La conclusión siempre es súper corta. No es necesario que ustedes escriban cosas súper largas. Tiene que ser corto. Mientras más corto es mejor. ¿Ok? Entonces, en este punto de la conclusión, es por eso que yo considero tal cosa. ¿Sí? ¿Existe o no existe? Se acabó. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de los ensayos. Y el que dejé al final, que era el título. ¿Por qué le dejo al final el título? Por acá está. ¿Dónde está?
el título. El título es el enunciado, que tiene que ser breve, preciso, claro del tema que nosotros vamos a tratar. Cañón nos dice, el título es el último, es lo último que se define en un ensayo para que se ajuste el contenido desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si en este ensayo yo le ponía, en cambio, el tiempo sí existe y el tema no tiene nada que ver con el título? Por eso es que siempre se recomienda que al final nosotros podamos colocar el título, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos de ensayos. Dicen, disculpe, Sí, se puede poner, el título puede ser una interrogante. sí, En puede ser este un interrogante. caso, en vez de tiempo, en vez del tiempo, si existe, no sé, me invento un título, fundamentos de que el tiempo existe o el tiempo existe en realidad, algo Ajá, así. sí, claro. El título es lo que me va a traer a mí, verás. Recuerden que el título es lo que a mí me va a enganchar en un primer lugar. Si digo lo que tú acabas de mencionar, ¿crees que el tiempo existe? Entonces, es más o menos como un averigüemos, ¿no? Así cojamos y averigüemos de si existe o no existe. Sí, no pasa nada que los títulos tengan interrogantes, siempre y cuando tenga sentido ¿cómo se llama? Con el tema, ¿sí? Entonces, regresemos un poquito al ejemplo de Kafka. Entonces, se llama La Metamorfosis, el, el libro, ¿no es cierto? Y habla acerca de este proceso en el cual la persona se convierte en un escarabajo, ¿ok? ¿Y qué es la metamorfosis? La metamorfosis es un proceso de transformación que algunos animales experimentan en su tema de desarrollo biológico, ¿sí? Que no afecta solamente a sus funciones, sino que también afectan al modo de vivir, ¿ok? Es un cambio, es una transformación que puede resultar en algo sorprendente o puede resultar en algo súper extraño. ¿Qué pasa a las oruguitas? ¿No es cierto? A mí no me gustan las orugas, me parecen súper feas. Ay, son así como que muy larguitas, raritas, no me gustan. Entonces, cuando entra en el proceso de la metamorfosis y ¡boom! Sale una hermosa mariposa o ¡boom! Sale una polilla. ¿Me hago entender? Que estos famosos los buzos, ¿no es cierto? ¿Se han visto cuando son gigantes, luego se hacen escarabajos, estos, ¿cómo se llaman? Los catsos. Y luego también hay una especie de catso que luego cuando vuelve a evolucionar, entrar en una etapa de metamorfosis y se convierte en un escarabajo. Entonces, el nombre está súper bien acuñado porque estamos hablando de una metamorfosis que está sufriendo un ser humano, pero no que se transforma en un bicho, sino que está viviendo un proceso interno en el cual pasa por una depresión, intenta suicidarse. Es súper trágico ese libro. Intenta suicidarse, es rechazado por todos. Entonces, todos estos momentos a él le hizo tener una metamorfosis, una transformación que le cambió a él no solo físicamente, sino también su forma de vivir, ¿ok? Entonces el título tiene que tener mucho sentido con respecto a lo que estamos describiendo. Si no, no hay sentido. Si voy a hablar del amor y de pronto el título, no sé, alguna cosa media rara, la de las nubes en el cielo. Eso no tiene sentido. Eso es súper lógico. O sea, en ese sí no vamos a meternos mucho a ahondar, pero veamos aquí ensayos cortos para que podamos entender. No sé si entendemos. Más bien estamos recordando. En el colegio nos dieron a todos alguna vez el ensayo, pero solo así, ¿no es cierto? Como que, bueno, ya hagamos un ensayo. Acá está un ejemplo, déjenme ver qué es un ejemplo. Este está súper cortito, súper cortito. Tenemos bastantes. Dice, ensayo, que dice, sobre el bullying, ensayo sobre el amor, necesitas apoyo, buenas días. Vamos a ver este del bullying, ¿ya? Que está como que dos párrafos súper claritos. El bullying es una de las problemáticas más comunes a la que se encuentran expuestos los jóvenes de hoy en día. Existen personas que lo sufrieron, lo sufren y prácticamente todos los jóvenes están expuestos a sufrirlo en un futuro.
Es un fenómeno que, lamentablemente, ya se ha naturalizado en las sociedades modernas, y esto ocurre a pesar del negativo efecto que se ejerce sobre la psique individual y colectiva de los damnificados, como en todo tipo de violencia. El acoso escolar es una conducta implacable e irresistible de agresión y violencia hacia una persona o a un grupo de ellas. Suele ocurrir mayoritariamente en los ambientes escolares. Se manifiesta de otras formas muy distintas, como humillaciones, insultos, palizas, desprecio grupal, robo o destrucción de útiles, exclusión social, o en casos muy extremos del abuso sexual. Ahí nos falta la conclusión, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos súper claro. La introducción. El bullying es una de las problemáticas más comunes que se encuentran expuestas los jóvenes hoy en día. Existen personas que lo sufrieron, lo sufren y prácticamente todos los jóvenes están expuestos a ellos hoy en el futuro. Hasta acá es de introducción, ¿sí? Es un fenómeno y aquí comenzamos a explicar, esta es la idea que nos introduce al desarrollo. Es un fenómeno que lamentablemente ya se ha naturalizado en las sociedades modernas, ta, 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 ta. Y aquí empieza el desarrollo. El acoso escolar, ta, ta, ta. Comenzamos a conceptualizarlo, comenzamos a darle, pero esto está muy cortito. Quiero algo en el que podamos ver el tema argumentativo. A ver, veamos, dice aquí de la biotecnología, de la naturaleza, de los problemas ambientales, que es algo que también está muy ahorita para conversar. Aquí, este sí, este es un ensayo expositivo, ¿sí? Es un ensayo en lo que nos va a describir. Aquí dice, la mayoría de problemas ambientales son el resultado de la intervención no planificada del ser humano sobre el planeta. Primera idea. Esto se debe a que en un principio el hombre no tenía un impacto significativo en la naturaleza, principalmente por el tamaño reducido de las comunidades y el hecho de que era nómada. No obstante, cuando se empieza a establecer en determinados lugares, trabajando la tierra y construyendo ciudades, esto cambia por completo. En esta etapa se habla de una repercusión local en el medio ambiente, algo que pasaría a ser de escala global desde la revolución industrial y la aparición de materiales no reciclables. En esta última, aquí ya me está diciendo qué es lo que yo voy a ampliar más adelante. Vamos a hablar acerca de la revolución industrial, la aparición de materiales no reciclables y cómo el ser nómada es lo que hizo que ciertos lugares puedan ir cambiando por completo, afectando a la naturaleza, ¿no es cierto? En el primer párrafo ya está súper claro de qué vamos a hablar. Y comenzamos. El rápido crecimiento global, así como los avances tecnológicos, ta, ta, ta. Este de aquí es una de las ideas que todavía no está siendo argumentada, o sea, está siendo desarrollada, ¿ok? Y aquí ya empezamos. En primer lugar, se encuentra la destrucción. Aquí yo ya empiezo a desarrollar y argumentar el tema. Por otro lado, segundo argumento, ¿sí? Otros problemas ambientales que cabe mencionar son la generación de desechos radioactivos y acidificación de los océanos. Como los antes detallados, se tratan de fenómenos causados por la intervención del hombre, haciendo necesario que cada país replantee leyes y regulaciones pensando en un futuro de la humanidad. De lo contrario, las próximas generaciones solo conocerán un mundo devastado por nuestra negligencia. Y aquí está la conclusión desde acá. Aquí ya está poniendo un criterio personal. Estos dos párrafos de aquí son desarrollo netamente. Tres párrafos, perdón. El rápido crecimiento, acá arriba ya comenzamos a hablar de eso. La destrucción de la capa de ozono, aquí comenzamos a argumentar. Y la deforestación, que aparte todo de acá. Estas tres ideas nacen de acá, de la revolución industrial, la aparición de materiales no reciclables y el hecho de ser nómada. Y la conclusión acá. Y finalmente las referencias. ¿De dónde tomar las referencias para hablar con respecto a este tema? ¿Sí? Es súper fácil hacer un ensayo. La próxima clase vamos a hacer un ejemplo de ensayo. Vamos a redactar un ensayo chiquito aquí en clase, en grupos, para poder desarrollar un trabajo que es el ensayo final, ¿ok? Por lo pronto, este material está en la plataforma y ustedes ya tienen acceso ustedes a esto, ¿ok? Esto con respecto a la materia. ¿Qué nos queda pendiente? La unidad 3 la acabamos en este momento, ¿sí? Y la unidad 4 es lo que a mí me va a ayudar justamente a culminar el proceso, porque el examen, chicos y chicas,
va a tener como elemento principal todo lo que hemos visto a lo largo de este módulo, ¿sí? Van a hacer ustedes una exposición con respecto a algo, pero no a sentido de exposición, ¿ok? Quiero que ustedes seleccionen un tema del que quieren compartir acá. Entonces, no quiero temas sencillos de la contaminación ambiental, ¿ya? Quiero un tema que ustedes pueden desarrollarlo porque necesitan hacer un ensayo para hacer esto. De hecho, el ensayo que puedan hacer ustedes pueden hacer la exposición. Y para hacer la exposición tienen que sí o sí tener una línea discursiva. Y ahí vamos a tener cerrado la parte escrita, que es el ensayo, y la parte de comunicación oral, que es la exposición. ¿Ok? ¿Cómo ustedes nos van a convencer a nosotros? ¿Entendido? Estas indicaciones y el desarrollo de esto lo vamos a tener la próxima clase para que tengamos más clarito. ¿Sí? Por lo pronto, chicos, el día de mañana vamos a tener el desarrollo de estas dos actividades que están en la plataforma. O sea, mañana nos conectamos solo para tutorías. ¿Listo? Yo voy a iniciar la sesión, pero solo para tutorías. O sea, no vamos a tener clases en sí con respecto a teoría, no voy a avanzar nada, porque quiero que ustedes acaben estas dos actividades que tienen, que son cuáles. Es el taller número 2 de ortografía y es el tema del taller. ¿Dónde estoy? Esta no es su plataforma. Casi me da algo. A ver. Sí les estoy compartiendo la pantalla. Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde está? Aquí está. No, este no es. Ay, es que hay tantos cursos. Nocturna. Este es ustedes. Tienen en su plataforma el trabajo de Julio Cortázar, ¿ok? Que es la lectura. Y tienen el taller de la unidad número 2. Estas actividades yo necesito que ustedes las desarrollen para que luego no tengamos inconvenientes. Ya estamos entrando a la etapa final del módulo, que ya es la próxima semana. Por eso es que yo quería avanzar rápido con la teoría, para que no tengamos inconvenientes en hacer los trabajos, que no se nos vaya a cargar todo, ¿ok? Entonces, ya vimos absolutamente todo. La unidad 4 son consejos básicos que lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Pero por lo pronto mañana tenemos tutorías, ¿ok? Con respecto a estos dos talleres, ¿sí? Si es que no tienen ninguna pregunta con respecto a los talleres, pues no se conecten nomás, pero hacen hasta el día domingo les habilité. Les dije que iba a ser este viernes, pero les habilité hasta el domingo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, dicen, disculpe, buenas noches. Profe, lo que pasa que yo todavía no tengo acceso a la plataforma de su materia. Ya, a ver, ahorita antes de irme. Veamos qué pasa contigo, Jessica. Usuarios, matricular, matricular. Ya. Jessica Patricia Guzmán Cárdenas, Sí, matriculada. ¿Alguien más? muchas gracias, profe. Ya. ¿Ya estás en matemáticas? Sí, ya estoy en matemáticas. Hoy Ya. me atiendan. Muy amable. Dicen, disculpe. Entonces, vamos a hacer el ensayo en la clase. No, el ensayo es para la próxima semana. Verán, vamos a hacer esto. El lunes vamos a hacer un ejercicio de ensayo. Conéctense, por favor, porque vamos a hacer un trabajo en grupos. Voy a hacerles los grupos de trabajo, como hicimos la otra vez, para hacer el ejercicio del ensayo, ¿sí? Y el ensayo, luego a partir de ese ensayo, que es un ejercicio en clase, digamos, ustedes ya van a hacer un ensayo en sí, ¿ok? Entonces, de una vez que demos las fechas, vayan pensando ya en el título. Igual el ensayo no es largo, va a ser máximo 2 carillas. El lunes hacemos el trabajo grupal, el martes ya empezarían ustedes a redactar su ensayo, porque el viernes, ay, joder, no sé si tengamos clases el viernes 1. Fiestas de Quito. No, Este, tenemos una actividad en el instituto. Oigan, chicos, profe, sí, sí, dime. profe, una pregunta. ¿De ley tiene que ser grupal? Es un ejercicio en clase, Angie. Ah, ya, ok. No va a Como tener, lo que... no va a tener nota en sí, pero sí les puedo ayudar con puntos extra con respecto a la actividad. Sí. Ya. Oigan, chicos, ¿ustedes del 4 inician módulo de algo?
Listen, después de la materia de usted, solo quedamos con matemática aplicada. Ya, seguros, todos, porque verán, les tengo una propuesta. La primera Sí. es para que no nos apretemos tanto. Verán, el lunes vamos a hacer el ejercicio del ensayo, ¿sí? El martes, desde el lunes mismo si quieren, pero como terminamos tarde, desde el martes ustedes ya tienen para poder hacer el ensayo en sí y desarrollar. El ensayo va de la mano con el discurso, entonces no es que van a hacer un ensayo, un discurso y una exposición, ¿no? El ensayo y el discurso viene a ser lo mismo, ¿sí? El discurso ustedes lo van a preparar al momento de exponer la clase. Y yo decía que el día viernes hagamos la exposición, o sea, tienen para preparar toda esta semana. Y si es que no alcanzamos el viernes todos, yo decía, a ver, hagámosles, no, utilicemos los 2 días y no me vayan a matar en el instituto por extenderme. Jueves y viernes van a ser las presentaciones, ¿ok? Entonces ya vayan seleccionando, hagamos algo. Mañana nos conectamos, tenemos a las 7:30 clases. No, de gana les voy a aumentar tanto de ver. El lunes definamos, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio no en grupos, hagámosle todo general, ¿ok? Un ejercicio de ensayo y el lunes ustedes necesito que ya vengan pensado el tema de ensayo, ¿ok? Y yo voy a hablar con cada uno de ustedes para ver cómo podemos desarrollar este ensayo, porque tendríamos estos 3 días para hacer y desde el jueves tenemos exposiciones, ¿ok? De ese Ya, ensayo. Así quede, ¿les parece? O Jueves y sea, viernes. todos en general vamos a escoger un tema y toditos un solo No, tema. vamos, Angie, escucha. Vamos a hacer un ejercicio en clase de cómo se hace un ensayo, pero ustedes tienen que traer un tema seleccionado para su ensayo, Ah, ya, para el individual listo. que ustedes van a hacer, ¿sí? Y yo voy a darles tutorías de uno a uno para ver si es que va a ser muy largo, si es que lo podemos hacer más corto, si es que está bien pensado, si es que están con dudas, vamos a irle ahí ordenando las ideas para que no tengamos problemas al momento de presentar el trabajo. ¿Ok? listo, listen. Ya, quedamos así, verán, chicos. Eso es todo. Si no tienen problemas, digo preguntas. Nos Si vemos. ya, perdón, Sí, profe, si ya enviamos todos esos talleres, ya no nos conectamos mañana. ya mandaría. Ya, pues no. Es que Ya, ya mandaste, ya no. Ok. Estoy, Ya, chicos, eso sería todo. Que les vaya muy bien y mañana les abro la sesión para tutorías si es que lo necesitan, ¿ok? Solo si es que lo necesitan. ¿Listo? ya, listen. Gracias, Lisa. Ya, Ah, chicos, muchísimas buena gracias, noche. Lisa. Noches.